Buen día, amados hermanos. Eh, Vamos a retomar con nuestro estudio de Lucas. Hemos visto de que Lucas escribe su evangelio, y es importante entender de que antes del tiempo en el cual nosotros vemos el cumplimiento de todas estas cosas, hubieron aproximadamente 450 años de silencio profético en el pueblo de Israel. Es decir, un lugar donde todo el Antiguo Testamento hablaba y habla sobre la venida del Mesías, sobre el día de la consolación, la restauración, la redención, salvación, perdón de pecados del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia un gran día que iba a suceder todo aquello. Pero el pueblo de Israel vivió un silencio profético de 450 años aproximadamente. Y de pronto, encontramos de que ese silencio cesó y empezaron a ver nuevamente revelaciones, manifestaciones del hablar de Dios al pueblo. Lucas empieza su narración del libro hablando sobre cómo el Señor le habló primeramente a una pareja de ancianos, diciéndole que iba a nacer de ellos alguien que iba a ser la voz que clama en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor. Luego se escucha de que un ángel le apareció a una joven virgen, que de su vientre nacería quien sería llamado el Cristo de Dios, el ungido. Y de pronto seguimos viendo el relato de Lucas, como después de tantos años de silencio, ahora empiezan a ver una y otra manifestación del Señor hablando al pueblo y anunciando de que se viene un gran día. Nace aquel niño en una aldea llamada de Belén, y unos pastores que se encontraban por ahí cerca recibieron la visita de un ángel y posteriormente de una multitud de ángeles que cantaban y alababan a aquel niño que había nacido. Aquel niño que había nacido en aquel pesebre de Belén. Bueno, ahora el último domingo que estudiamos, el último sermón que estudiamos de esta serie de Lucas, estuvimos viendo cómo María llevó a Jesús, al niño, a ser circuncidado y llevó al templo para que cumpliese todos los ritos ceremoniales que la ley estipulaba. Y veíamos cuán importante es esto, cuán importante es que nosotros veamos que Cristo desde su nacimiento cumplió todo lo que la ley del Señor decía. Bueno, ahora vamos a estudiar desde el versículo 25 de Lucas capítulo 2 hasta el versículo 38. Vamos a estudiar esto en dos puntos. Punto número 1, el testimonio de Simeón, y punto número 2, el testimonio de Ana. El título que le puse al mensaje del día de hoy es Testigos del cumplimiento de la promesa, porque justamente vamos a ver dos testigos. Vamos a ver el testimonio de dos personas. Vamos a orar para pedir a la guía de nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Señor, ayúdame a ser un heraldo tuyo, a hablar únicamente lo que dice tu palabra. Y Señor, danos corazones humildes para recibirla, como también para poder obedecerla. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar con nuestro punto número 1, el testimonio de Simeón, y vamos a dar lectura desde el versículo 25. La palabra de Dios dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a ver primeramente este versículo. Vamos a empezar viendo un primer inciso que es entendiendo quién era Simeón. Aquí nos habla de un personaje, un nuevo personaje en los tantos personajes que ya han ido apareciendo en el relato de Lucas. Es interesante que Lucas, como un historiador, como un buen historiador que es, va añadiendo testigo tras testigos, personajes tras personajes que puedan dar fe de todo lo que Lucas está narrando. Entonces aquí aparece un nuevo personaje, un nuevo testigo de todos estos eventos asombrosos que rodean la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparece un personaje llamado Simeón. ¿Quién era Simeón? Bueno, la Escritura nos muestra muy poco detalle sobre quién era Simeón. No nos dice de dónde era, no nos dice cuál era su oficio. Solo se nos dice que pasaba mucho tiempo en el templo, pero no se nos dice si es que Simeón tenía un oficio o una labor en el templo. Bueno, viendo por el contexto y entendiendo de que Lucas es un historiador muy detallista, si Lucas no menciona de que Simeón tenía algún oficio sacerdotal o algún oficio en el templo, probablemente es porque no era así, porque probablemente Simeón era una persona que sí iba al templo, sí iba a adorar al Señor, pero que no necesariamente pertenecía a el orden sacerdotal. Y hermano, esto es muy importante, porque estamos viendo de que el Señor usa como testigos no solamente a los grandes religiosos, a los grandes testigos, y es más, desde el principio del capítulo 2, vemos a quienes Dios manifiesta esta gran verdad. Primeramente le habla a pastores, que eran los despreciados de la sociedad. Eran personas que no tenían tiempo ni se dedicaban en ningún aspecto a lo religioso. Pero Dios los llama y los usa para ser testigos de aquel niño que había nacido en aquella aldea de Belén. Y ahora vemos también Dios usando a una persona común y corriente, Simeón, alguien que no era ni formaba parte de los grandes líderes religiosos, era una persona común como nosotros. Y es importante entender esto. Lucas sí nos deja algunos detalles sobre Simeón, sobre las características de Simeón. Si bien no nos dice de dónde era o cuál era su oficio, sí nos dice características de cómo era Simeón. Prestemos atención, dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, era un hombre que esperaba la consolación de Israel y número 3, era un hombre que tenía el Espíritu Santo morando en él. Vamos a ver estos tres elementos, estas tres características de quién era Simeón. Primero, la Escritura dice que era un hombre justo y piadoso. Bueno, Lucas no es la primera vez que utiliza esta descripción de una persona en su narración de su evangelio. Si nosotros vamos al capítulo 1, al versículo 5 y 6, vemos de que usa esta misma descripción con Zacarías y Elizabeth. Por ejemplo, dice el versículo 5 y 6 del capítulo 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, y ambos eran justos delante de Dios. Entonces, no es la primera vez que Lucas va a usar esta descripción con una persona. Dice Lucas que Simeón era una persona justa y piadosa. Justa y piadosa. ¿Cómo nosotros entendemos este concepto? ¿Qué es lo que Lucas quiere referirse al decir que Simeón era alguien justo y piadoso? Bueno, nos da mucha luz lo que Lucas dice sobre Zacarías y Elizabeth. ¿A qué se refería al decir que ellos eran justos delante de Dios? Versículo 6 del capítulo 1 de Lucas. Dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. ¿Por qué?
porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas entiende de que una persona justa y piadosa es alguien que anda delante del Señor de forma irreprensible, según los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Por lo cual nosotros entendemos de que al decir de que Simeón era alguien justo y piadoso, significa que era una persona que andaba según los mandamientos del Señor. La palabra justa se refiere justamente a ese carácter obediente a la voluntad del Señor, obediente a las exigencias del Señor. Pero también se menciona la palabra piadoso, es decir, alguien que practicaba la piedad. Si nosotros buscamos Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si haya virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo le escribe a estos creyentes sobre la forma en que estos creyentes deben vivir, que involucraba todas las áreas de su vida. Hermano, ese es un carácter piadoso de un creyente. Alguien que vive en todas las áreas de su vida conforme a la voluntad del Señor. Bueno, Simeón dice que era una persona justa y piadosa. Justa y piadosa. La palabra piadosa es una palabra que significa devoto, ¿no? Devoto del Señor. Simeón era alguien que andaba irreprensiblemente en los mandamientos del Señor y sus ordenanzas. Entonces, la primera característica que nos muestra Lucas sobre Simeón es sobre el carácter de Simeón. El carácter de este hombre era un hombre justo y piadoso, pero también nos muestra algo sobre la doctrina de Simeón, lo que Simeón creía de las Escrituras, porque se nos dice que era un hombre justo y piadoso y era alguien que esperaba la consolación de Israel. El contexto, queridos hermanos, del nacimiento de Cristo, el pueblo en el cual, el tiempo en el que Jesús nació, todo el pueblo se encontraba bajo el dominio del rey Herodes, bajo la imposición de un reino. Por lo cual, cuando los judíos hablaban de la liberación o la consolación, o que estaban esperando el tiempo en el cual el Señor los libraría o los salvaría, simplemente ellos pensaban en una liberación política, en una liberación militar. Pero Simeón esperaba la consolación bíblica de Israel, la verdadera consolación, no aquella que consistía en una liberación política, sino Lucas nos va mostrando de que dentro de ese contexto en donde las personas solo esperaban ser librados del dominio del imperio romano, habían personas que verdaderamente tenían una perspectiva correcta de la liberación que la palabra de Dios muestra que haría el Mesías, que es una liberación de la esclavitud del pecado, que es una liberación mucho más grande que simplemente una liberación política. Es el mismo ejemplo que nosotros encontramos en el Magnificat de María, en el capítulo 1. Cuando María pronuncia su alabanza al Señor, ella tiene bien en cuenta de que esto es un cumplimiento al pacto del Señor, relacionado a la salvación, a la liberación y perdón de pecados. Es lo mismo que nosotros encontramos en la profecía de Zacarías. Zacarías habla de que este tiempo
es el tiempo prometido por el Señor. Y nosotros vemos en el versículo 77 del capítulo 1, donde Zacarías dice, y este niño es el que va a venir a dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. Hermanos, es importante esto en el carácter de Simeón, porque Simeón es una persona que tiene un entendimiento correcto de las Escrituras. Es una persona que estaba esperando la venida del Mesías con una visión bíblica. Hermanos, en ese tiempo había muchas personas que también estaban esperando de que aparezca un libertador, de que aparezca el Mesías. El problema es que ellos esperaban de que aparezca un libertador, pero un libertador político, un libertador guerrero, un libertador que lleve al pueblo de Israel a liberarse del imperio. Es por eso que cuando Jesús se presenta, las personas lo rechazan. ¿Por qué? Porque es una persona humilde, porque es una persona que en vez de levantar a la gente al levantarse contra el imperio romano, es una persona que les decía a los demás, si tu enemigo te da una bofetada en un lado, tienes que darle la otra mejilla. Entonces todos decían, este no puede ser el Mesías. Este no puede ser el libertador que nos va a sacar de esta esclavitud. Bueno, Lucas nos quiere mostrar que dentro de ese contexto donde las personas esperaban otro tipo de libertador, habían personas como Simeón que verdaderamente estaban esperando a un libertador de nuestra condición de pecado, a aquel que verdaderamente traería salvación al pueblo. La doctrina de Simeón. Pero también Lucas da una característica bien llamativa sobre Simeón. Y esto es bien llamativo porque es una de las características que no se menciona mucho en las Escrituras hasta después de Hechos capítulo 2. Porque se dice de Simeón, al finalizar el versículo 25, de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el Espíritu Santo, hasta antes de Hechos capítulo 2, no moraba y no trabajaba de la misma forma en los creyentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 nosotros tenemos como título que se le pone aquí en las traducciones que tenemos, la venida del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés. Entonces muchos al leer dicen, entonces si el Espíritu Santo recién está viniendo en Hechos capítulo 2, eso significa que antes de Hechos capítulo 2 no había el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento si no había el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no había venido, si el Espíritu Santo no obraba en los creyentes. Bueno, hermanos, hay que tener en cuenta mucho este pasaje porque nos muestra de que el Espíritu Santo sí obraba de la misma manera. Dios siempre ha salvado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la misma forma. Nuestro Señor Jesucristo habla de la labor del Espíritu Santo diciendo de que el Espíritu Santo es quien convencería a las personas de pecado, justicia y juicio. Y es lo que siempre ha hecho. El Espíritu Santo es quien ha obrado siempre en la vida de los creyentes. Lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2 es una expresión del carácter de desborde que hubo con respecto a la salvación. Cuando nosotros vemos cómo era el obrar en tiempos del Antiguo Testamento, vemos que Dios sí salvaba también de la misma manera, solamente que era de un carácter un poco más limitado, limitado al pueblo y limitado quizás a algunas personas. El Señor obraba de forma personal, pero ahora vemos un desborde. Vemos un desborde. Es la misma idea de que ahora la salvación ha sido anunciada a todas las naciones, ¿no? Entonces, lo que encontramos en Hechos capítulo 2 es esa idea de que ahora ha sido dado a todas las naciones.
Es el contexto que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, porque justamente dice que se encontraban alrededor de la predicación de los discípulos, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, muchas personas de distintas naciones. Entonces, hermanos, Simeón era una persona que ya tenía el Espíritu Santo morando sobre él. Versículo 26 y 27. Dice que a Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Bueno, aquí Lucas hace nuevamente el énfasis relacionado a la labor del Espíritu Santo. En el versículo 25 nos dice de que nos dice de que Simeón era alguien que tenía el Espíritu Santo sobre él. Pero ahora nos dice que Simeón era alguien que recibía la revelación por medio del Espíritu Santo. Y versículo 27 nos dice de que Simeón fue al templo movido por el Espíritu Santo. Amados hermanos, el escritor nos muestra el énfasis en estos pasajes de la labor del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente, ese creyente va a recibir revelación por medio de ese Espíritu de parte del Señor. Y también va a ser guiado, va a ser movido por el Espíritu Santo del Señor. Esta debería ser la realidad de todo aquel que profesa que el Espíritu de Dios mora en él, ¿no? Dice que por medio del Espíritu, Simeón recibe una revelación. Y la revelación es que él no vería la muerte sin ver primero al Cristo del Señor, al ungido. La palabra ungido, ahí que encontramos en el verso 26, es la misma palabra que nosotros encontramos en el verso 11 del capítulo 2, cuando dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa misma palabra Cristo es la misma palabra que nosotros encontramos en el verso 26, que dice el ungido del Señor. Entonces a Simeón se le da una promesa, se le da una revelación donde se le dice que él no iba a ver la muerte, no iba a morir hasta que pueda ver con sus ojos al Cristo. Qué linda promesa, ¿verdad? Imagínense ustedes tener como objetivo de vida decir: yo, una vez de que vea a Cristo, recién voy a estar listo para morir. Hermano, no sé muchos de nosotros qué tipo de objetivos tenemos en nuestra vida, ¿no? O qué tipo de metas de vida tenemos. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen: bueno, yo con ver a mis hijos profesionales estoy listo para morir. ¿Ah? O yo con dejarle a mis hijos, con tener, que tengan una casa propia, con que tengan una o estas cosas, ahora sí estoy preparado, ahora sí puedo irme en paz. A Simeón se le dio un objetivo de vida hermoso, que era simplemente contemplar al ungido del Señor. Una vez, la señal de que Simeón iba a estar listo para morir iba a ser el día que él vea a Cristo. El día que él vea a Cristo. Qué hermosa esperanza de vida para Simeón. Verso 28 al 32 encontramos la declaración de Simeón. Porque dice que él, movido por el Espíritu Santo, fue al templo y justo ahí fue María junto con Jesús al templo para hacer conforme a todos los ritos de la ley. Verso 28. Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, el verso 28 nos dice de que una vez de que Simeón agarró en sus brazos a Jesús, bendijo a Dios. Esa palabra bendijo a Dios es la idea de que proclamó alabanza a Dios. Simeón reaccionó con alabanza al Señor una vez de que contempló o que tuvo en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo. El verso 29 nos muestra de que una de las razones por la que Simeón proclama alabanza es porque él entendía de que se había cumplido la palabra de Dios. Y es por eso que le dice al Señor: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Una de las razones por la que Simeón proclama la alabanza es porque contempla que el Señor está cumpliendo su palabra. Y ahora sí le dice al Señor en su alabanza: ahora sí, Señor, estoy listo para morir en paz. Él dice: ahora despides a tu siervo en paz. La palabra paz es satisfacción, llenura. Simeón ahora está listo para morir. Es lo que está diciendo. Al Señor le está diciendo: ahora, Señor, estoy listo para morir en paz. En paz. ¿Por qué Simeón tiene tanta paz al morir? O tanta paz al saber de que le ha llegado la hora de morir. Porque el Señor fue claro, le dijo: de cierto te digo que tú vas a morir, no vas a morir hasta que veas a Cristo. Entonces Simeón entendía de que desde el momento en el cual vería a Cristo, él ya estaba preparado para morir cualquier rato. Y no para morir, no fue una noticia decir: Señor, ¿por qué ya me llegó la hora? Imagínense que ustedes le digan: muy bien, cuando pase esta señal, entonces significa que ya vas a estar listo para morir cualquier rato, ¿no? Y justo sucede y uno dice: Señor, pero aún quiero hacer estas otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres llevar tan pronto? Bueno, Simeón no reaccionó de esa manera, sino que reaccionó diciéndole al Señor: ahora estoy listo, Señor. Ahora sé que despides a tu siervo en paz. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que Simeón siente que está listo para morir y está preparado para morir en paz? Verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Amados hermanos, la razón por la que Simeón está listo para morir en paz es porque vieron sus ojos la salvación. Hermano, lo único que hace que nosotros podamos tener en nuestro corazón algún momento de decir: ahora estoy listo para morir en paz, es únicamente cuando nuestros ojos contemplan la salvación del Señor. Es la única forma, es lo único que trae paz en la muerte. Amados hermanos, la muerte es algo trágico. La muerte es algo que nunca está relacionado normalmente a algo pacífico. Porque cuando nosotros pensamos en la muerte, vemos el ambiente que rodea a aquel que ha muerto y hay llanto, dolor, tristeza. Pero ¿cómo puede ser de que Simeón hable de su tiempo de partida como algo que le genera paz? ¿Cómo es que nosotros como creyentes podamos verlo de esta manera? Bueno, el apóstol Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1.
Verso 21, un versículo conocido. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia de la percepción de la muerte entre alguien que ve a la muerte como aquello que es lo muchísimo mejor, aquello en lo cual está dispuesto a enfrentarlo en paz, o alguien que se rehúsa a la idea y dice, no estoy listo para morir? La diferencia es Cristo, como decía el apóstol Pablo. Cristo es la diferencia. Y es lo que Simeón está diciendo. Ahora que he visto a Cristo, ahora que he visto la salvación del Señor, ahora sí, Señor, estoy listo para que me lleves. En paz, en paz. Quiero preguntarte, hermano, hermana, en esta mañana. ¿Tú estás listo? ¿Tú podrías pronunciar estas palabras de Simeón? De decir, estoy listo. Despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Para Simeón, ver la salvación, ver a Cristo, significaba todo lo que necesitaba ver, todo lo que necesitaba experimentar en este mundo. Todo. Hace unos años atrás, conversando con unos amigos, empezábamos a hablar sobre qué pasaría si vendría el Señor el día de hoy. Yo me acuerdo la expresión de una señorita que estaba ahí conversando también. Y ella reaccionó diciendo, no, que no venga todavía, porque aún quiero casarme. Amados hermanos, Cristo debe ser nuestro todo. Cristo debe ser el objetivo cumplido de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es todo para mí. El apóstol Pablo le recomendaba a los romanos en el capítulo 12 diciendo, no os conforméis a este siglo, no establezcan raíces en este mundo que luego les impida el querer abandonarlo. Hermanos, somos extranjeros y peregrinos, estamos de pasada. No hagamos raíces de tal forma que no quiero dejar esto. Clamemos como Simeón, como el apóstol Pablo, que decían, sí, yo vivo aquí para Cristo, pero si hoy me toca partir, para mí es muchísimo mejor, porque voy a poder contemplar a aquel que murió en la cruz por mí. Qué hermoso, ¿no? La declaración de Simeón, ¿no? Despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Se dan cuenta lo que dice Simeón? Vieron mis ojos tu salvación. ¿La salvación de quién es? Del Señor. Siempre, únicamente le pertenece a Dios. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Simeón reconoce que es la salvación del Señor. Verso 31 y 32 dice, esta salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La salvación para los gentiles y para los judíos. La salvación para todas las personas que creen, de todas las naciones. Simeón tenía un entendimiento correcto de lo que la Escritura revelaba con respecto a la salvación.
¿Se acuerdan que hemos estado estudiando el libro de Jonás? ¿Verdad? Y cómo Jonás se enojó porque Dios le mandó que fuese a predicar a una población gentil, a una población pagana, por un entendimiento nacionalista. Y hermano, ese era el entendimiento que se tenía en ese tiempo sobre todos aquellos que no eran judíos. Es por eso que nosotros encontramos que los judíos se referían a todo aquel que no era judío, le decían los perros, los gentiles, aquellos que no forman parte del pueblo, por un mal entendimiento de las Escrituras. La salvación preparada desde antes. El apóstol Pablo en Efesios nos dice que esta salvación preparada desde antes de la fundación del mundo, Simeón aquí en su declaración nos dice que es para revelación a los gentiles y también para los judíos. Judíos y gentiles se salvan de la misma manera. Esa es la tesis del apóstol Pablo en Romanos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. El apóstol Pablo en todo ese segmento de la carta a los romanos dice que porque todos hemos pecado de la misma manera, todos estamos bajo el mismo juicio del Señor, tanto judíos como gentiles. Y es por eso que la misma forma de salvar utiliza Dios, tanto para judíos como para gentiles. ¿Cuál es esa forma? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Aquí Simeón, con un entendimiento correcto, diciendo: oh Señor, tú has preparado esta salvación y la has preparado en presencia de todos los pueblos, tanto gentiles como para tu pueblo Israel. Verso 33 al 35. Simeón realiza una declaración a María, una advertencia a María. Verso 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Algo interesante, queridos hermanos, es en este versículo, es que nos muestra de que José y María seguían maravillándose con todas estas declaraciones que hacían las personas con respecto al niño. Por ejemplo, nosotros vemos desde que María tenía a Jesús en su vientre, Elizabeth la sorprende con una declaración diciendo: bendita tú entre las mujeres, porque bendito es el fruto de tu vientre. Y dice que María guardaba esas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Y después encontramos de que en el capítulo 2 los pastores vienen con un mensaje que recibieron de los ángeles. Capítulo 2, versículo 16. Vinieron pues los pastores apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 18 dice que todos los que oyeron se maravillaban. Hermanos, María y José, desde que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús, una y otra vez escuchaban todo ese tipo de exclamaciones de alabanza al niño. Dice que cada vez se maravillaban. Pero algo interesante es que ellos nunca se dejaban de maravillar. Hermanos, nunca paraban de asombrarse. A pesar de que esta revelación de la identidad de Jesús ya les había sido dicho una y otra vez, no dejaban de asombrarse. Amados hermanos, nosotros no debemos dejar de asombrarnos nunca de Cristo. Nunca debemos dejar de asombrarnos de quién es Cristo. Nunca debemos dejar de asombrarnos del Evangelio. A veces se vuelve como en una historia tan trillada para nosotros y decimos: ah, sí, Jesús vino a morir por mí en la cruz. Y lo decimos de una forma tan liviana, hermanos. Hermanos,
que no te deje de sorprender quién es Cristo, pero que tampoco te deje de sorprender su obra. María y José no dejaban de sorprenderse de quién era Cristo, ni tampoco sobre cuál iba a ser la obra de este niño. Que nunca nos dejemos de asombrar de Cristo, su persona y su obra. Verso 34 dice que los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, por Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Bueno, Simeón le hace una advertencia a María sobre Jesús. Le dice que Jesús iba a ser ocasión para algunos de caída y para otros iba a ser ocasión de levantamiento. Y es lo que nosotros encontramos a lo largo del evangelio, de los evangelios. Jesús fue causa de división. Después el apóstol Pedro, cuando cita aquel pasaje del Antiguo Testamento que dice que Jesús iba a ser para algunos piedra de tropiezo y para otros iba a ser la roca de vida. Bueno, es eso lo que está diciendo aquí Simeón. Cristo iba a ser esa ocasión de división. Para algunos iba a ser tropiezo y para otros iba a ser la roca de vida. Para algunos iba a ser una piedra de tropiezo, pero para otros la piedra angular, la piedra fundamental de la edificación del Señor. Versículo 35. Entre paréntesis dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, la declaración de Simeón termina en el verso 35 diciendo qué es lo que esta situación de la identidad de Cristo iba a producir en el corazón de María. Y le dice: Cristo va a venir y va a causar un gran alboroto aquí en la nación. Va a ser causa de división. Para algunos va a ser tropiezo y para otros va a ser causa de levantamiento. Y esto te va a ser una espada que va a traspasar tu misma alma. Bueno, esta frase, Simeón la está diciendo que el ministerio de Jesús iba a ser una tremenda angustia para María. El ministerio de Jesús iba a ser una angustia total para el corazón, para el alma de María. Como ser humano, María, una persona con emociones, se iba a ver golpeada por la realidad de la identidad y la obra de Cristo. Y hermanos, si nosotros luego leemos todo el Evangelio, nos vamos a dar cuenta cómo esto tiene mucho sentido con lo que pasa. Porque al finalizar el capítulo 2 nomás encontramos cuando Jesús ya es adolescente y él se queda en el templo, la angustia de María porque no había su hijo, porque no había Jesús. Y luego Jesús le dice cuando lo encuentra: pero mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Y la angustia de María empezó en el ministerio de Jesús. Y culminó aquel día que lo vio colgado en la cruz muriendo. Iba a traspasar el ministerio de Jesús, iba a traspasar su alma. Iba a ser una lucha interna para María. Y hermanos, nosotros vemos, y en la cultura que entendemos, vemos cómo la endiosan a María, ¿no? Y la muestran como si fuese perfecta. Pero hermano, María era una persona con debilidades como nosotros. Y no es por menospreciarla, sino es más bien por hablar la realidad de su corazón, como lo que le decía Simeón. Esto va a traspasar tu alma, vas a tener una lucha, un dolor en el ministerio de este niño. Hay pasajes en los que encontramos que María iba y le decía
a Jesús, ¿por qué no vuelves con tu familia? ¿No? Y hay un pasaje interesante cuando va María junto a los hermanos y hermanas de Jesús a buscarlo y van y le dicen a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. ¿No? Quizás con ese afán, con ese dolor de que Jesús no todo el tiempo estaba en el ministerio. Pero Jesús le dice, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Iba a ser una lucha, un dolor al corazón de María. Pero es interesante, hermanos, que esta lucha, este dolor de María, no iba a ser una lucha, un dolor que iba a ser para toda su vida, sino que nosotros encontramos cuando leemos Hechos capítulo 1, encontramos ya a María luego de la ascensión de Cristo con la iglesia. Vemos a María reuniéndose, orando, formando parte, porque había sido consolada, porque había sido restaurada por el Señor. Vamos a los últimos 3 versículos, hermanos. Vamos a nuestro segundo punto, el testimonio de Ana. Bueno, hemos tenido el testimonio de Simeón, ¿no? Un hombre justo y piadoso. Y ahora vamos a un segundo personaje que entra en escena. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Bueno, empezamos este segundo punto con la misma pregunta con la que empezamos el primero. ¿Quién era Ana? ¿Quién era Ana? Bueno, el nombre Ana significa gracia, ¿no? Significa gracia. No se nos da mucho detalle, se nos da un poquito más de detalle de a qué tribu pertenecía Ana. Y también se nos describe de que Ana era una profetisa. Ahora, hermanos, ¿qué significa de que Ana era profetisa? Bueno, hoy en día nosotros hemos visto por lo que en las teles aparecen las profetisas y entendemos prácticamente de que un profeta o una profetisa es alguien de que dice eventos del futuro, ¿no? Bueno, hermano, no es de la forma en la cual se entiende este concepto en este pasaje, sino simplemente se refiere a que es una persona que habla de parte de Dios. Es una persona que habla de parte de Dios. Hermanos, lo que está diciendo es que esta mujer era una persona que hablaba la palabra de Dios. Hablaba la palabra de Dios. Ana. Versículo 37, otros detalles que nos menciona Lucas, otros detalles que nos menciona Lucas al final del versículo 36 e inicio del 37, es que esta mujer, Ana, había estado casada 7 años y después dice que estuvo viuda 84 años. Ahora, aquí hay algunas diferencias con respecto a la traducción. Hay algunos que dicen, no puede ser que esta mujer haya enviudado 84 años, porque si no ella tuviese que tener más de 100 años, porque 84 más 7, 91, si se casó a los 15 años ya la hace tener casi 110 años, ¿no? Entonces, hay algunos comentaristas que sugieren y dicen, probablemente esta mujer, o lo que está queriendo decir Lucas, es que esta mujer tenía 84 años ahí, ya, ¿no? Bueno, sea como sea que Ana sea una mujer que tenía más de 100 años o tenía 84, como algunos sugieren, Lucas dice, deja en claro diciendo que era una mujer de muy avanzada edad, ¿no? Lucas no hace la suma para nosotros poder decir, Ana tenía
esta edad. Pero sí nos deja en claro de que si bien era una mujer de avanzada edad, que no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero sí nos dice algo importante Lucas al finalizar el versículo 37 con respecto a quién era Ana. Era una mujer que no se apartaba del templo. Ahora, esto no tenemos que tomarlo literalmente, ¿no? No es que vamos a decir, Ana vivía en el templo, ¿no? Probablemente Lucas está haciendo uso de alguna figura literaria. Esto se conoce como hipérbole, ¿no? Es una exageración. Lucas está exagerando, está diciendo, a esa mujer vive en el templo, pero no es que con sus maletas y todo se fue a vivir al templo, sino simplemente que pasaba mucho tiempo en el templo. Es lo que Lucas quiere dejar en claro. Esta mujer pasaba mucho tiempo en el templo. La pregunta es, ¿qué pasaba haciendo Ana? ¿Qué pasaba? ¿A qué dedicaba el tiempo a Ana cuando ella estaba en el templo? Verso 37 dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, una de las descripciones más hermosas que encontramos de quién era Ana es que ella era una mujer de oración. Era una mujer que servía orando. Orando. Hermanos, cuán poco valoramos el servicio ministerial de la oración. La oración es muy importante, hermanos. Necesitamos que hayan Anas. Y claro, hoy en día muchos ven y utilizan el ejemplo de Ana y dicen, ella profetiza, entonces yo también voy a ser profetisa. Hermanas, sigamos el ejemplo de Ana. No de decir, yo también quiero tener el título, sino de ser personas de oración. De ser personas que sirven de día y de noche orando. Es una expresión igual de exageración, pero nos muestra de que Ana oraba en todo tiempo. ¿Cuánto oras tú, hermano, hermana? Tú puedes decir, yo oro en la mañana, en la tarde, en la noche, para desayunar, para almorzar y para cenar. Eso no es, hermanos. Eso se vuelve una monotonía simplemente. ¿Cuánto tiempo pasas en una oración sincera, una oración íntima con el Señor? No solamente orando por tus problemas, sino que es importante cómo lo relaciona. Dice que era un servicio que realizaba Ana. Un servicio no para sí misma, sino oraba por otros. ¿Cuánto tiempo dedicas tú, hermano, hermana, para orar por otros? Somos bien egocéntricos en nuestras oraciones, ¿verdad? Solo nos gusta orar cuando tenemos problemas y oramos, por mí, Señor, ayúdame, necesito esto, Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por el otro? Aquí nosotros venimos a veces y compartimos motivos de oración. Hermanos, ¿oran por esos motivos de oración? ¿O somos de los que decimos, sí, voy a orar, pero nunca nos acordamos? Bueno, algo hermoso del carácter de hermana, ¿tú quieres servir en la iglesia? Hermano, qué hermoso servicio ministerial el de la oración. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, cuando él habla de los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, él va haciendo una descripción de que Dios ha dado distintos dones a las personas, a los creyentes que conforman el cuerpo. A algunos dicen, no todos son ojos, sino que hay variedad de miembros y hay variedad de dones. Y en el versículo 22 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermano, nosotros creemos que el ministerio de oración es un ministerio, ahí nadie me ve, nadie me va a dar las gracias por orar por él, nadie me va a reconocer mi ministerio.
Yo quiero hacer un ministerio donde me vean y que me sacrifico. No digo que esté mal hacer un ministerio así, hermanos. Pero no cometamos el error de valorar como poco aquellos ministerios o aquel servicio, aquellos dones que no son tan públicos. Aquí usando la idea del cuerpo, el apóstol Pablo dice, hay miembros del cuerpo que son íntimos, hay miembros del cuerpo que son más necesarios. Aunque parecen más débiles, pero son más necesarios. Claro, nosotros aquí, hermanos, siempre valoramos lo externo del cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos la figura del cuerpo humano, tenemos la tendencia a valorar lo externo. Claro, nos gusta, ¿no?, bañarnos, limpiarnos, ¿no?, pero no valoramos lo interno, ¿no? Algún momento tú dices, oh, qué lindo mi corazón, ¿no? No la palabra corazón de figura literaria, sino qué linda mi válvula cardíaca, ¿no? O qué lindo mi pulmón. Son órganos que no los vemos, son órganos, partes de nuestro cuerpo que ni siquiera nos damos cuenta el momento en el que está funcionando. Yo ahorita al estar hablando, mis pulmones están funcionando y no los valoro porque son tan cotidianos. Hermanos, hay miembros del cuerpo, hay dones que parecen débiles, pero son tan necesarios. Necesitamos de esos dones. Necesitamos de esos hombres y mujeres que sirvan orando por otros. Orando por otros. Charles Spurgeon, hablando sobre la gran responsabilidad que se tiene también en el ministerio de la oración, él dice, el mejor hombre de oración es aquel que más cree, pero también es aquel que está más familiarizado con las promesas de Dios. Orar involucra también conocer las promesas de Dios. Bueno, qué lindo ministerio que el Señor pueda levantar personas de oración aquí en nuestra congregación. Versículo 38. Con esto terminamos, ¿no? Dice, esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bueno, por el contexto, Lucas nos quiere dejar en claro que justo en el momento en el cual Simeón alzaba en los brazos a Jesús y exclamaba esa su bendición que nosotros estudiamos hace ratito, dice que en ese momento se encontraba Ana en el templo y estuvo escuchando todo lo que se decía del niño, presentándose a la misma hora en la cual sucedía todo lo anterior con Simeón. Dice que reaccionó Ana de dos maneras. Ana reaccionó de dos maneras ante la escena de Simeón y el niño. Número uno, dice que reaccionó dando gracias a Dios. Y número dos, reaccionó hablando de Cristo a todos los que esperaban la redención. Cuando Ana se encontró cara a cara con aquel Cristo prometido, reaccionó de dos formas, dando gracias y hablando a todos sobre ese Cristo. Hermano, esa es la reacción que deberíamos tener todos los creyentes al contemplar a Cristo. Deberíamos reaccionar con una gratitud eterna por la salvación de nuestro Señor. Pero también deberíamos reaccionar hablando a todas las personas sobre esa salvación. Sobre esa salvación.
Aplicaciones para concluir el mensaje de hoy. Hermanos, hoy hemos visto el ejemplo de dos testigos, dos personas que fueron testigos del cumplimiento de la promesa. Y ambas personas se ha entendido de que eran personas de avanzada edad, eran personas mayores, toda su vida esperando el cumplimiento de la promesa. En Simeón encontramos a un hombre lleno del Espíritu Santo, una persona que era guiada por el Espíritu Santo, y en Ana encontramos a una mujer que esperaba el cumplimiento de la redención en ayuno y oración. Hermanos, hoy nos toca a nosotros estar en esa labor de espera. Nosotros no estamos esperando como ellos a que el Mesías venga para recién realizar la labor de la redención. Cristo ya vino y Él ya pagó en la cruz, pero ahora a nosotros nos toca esperar su segunda venida. Hermanos, esperemos como estos dos hombres, o como estos dos testigos, como Simeón y Ana. Esperemos siendo personas que seamos guiadas por el Espíritu Santo mientras estamos en nuestra estadía en esta tierra. Y seamos personas en las cuales esperamos orando. Esperamos orando, pero también esperamos hablando de Cristo a todo ser humano. Hermanos, que el Señor nos guíe a poder ser obedientes a su palabra y poder vivir esta vida a tal punto que podamos clamar como Simeón, diciendo: ahora, Señor, estoy listo para que me lleves, ¿no? Puedo irme en paz. Como decía el apóstol Pablo, si me toca seguir acá, voy a vivir a Cristo, pero si me toca partir, para mí es ganancia. Puedo irme en paz, porque sé que voy a estar muchísimo mejor. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.